Filipenses 3:8 dice, el 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amén. Amén. Esta palabra es tremenda. Pablo tenía muy en serio la asignación que Dios le había encomendado. Y esa seriedad está regresando en nuestros días en la iglesia. Yo hablo con muchos pastores, muchos ministros, y veo a veces el cambio que Dios produce en los líderes. Hay algunos líderes que están en ese cambio, que está produciendo esa seriedad del Evangelio que merece el Evangelio de Cristo, y hay otros que siguen en la misma historia, pero Dios está trayendo en este tiempo algo sobre la iglesia del Señor, sobre un remanente, sobre algo que va a producir el Señor. O sea, la reforma que está trayendo el Señor no es un movimiento que se levanta, sino que es una persona. No es el movimiento que trae la reforma, como hubo varios movimientos, sino que trata de una persona, y esa persona es Jesucristo, que está produciendo en este tiempo, en estos días, está produciendo un mover nuevo del Espíritu en la iglesia. Entonces, la palabra reforma tiene que ver con regresar. En reforma en portugués, reforma con H en el medio, y es reforma, es volver, regresar a la horma, al lugar donde nunca se debió salir. Y el Evangelio no es un eslogan más, no como a veces utilizamos en las iglesias. El Evangelio no es un eslogan, hay una realidad en el Evangelio. El eslogan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero si no hay una realidad de eso que es un eslogan, algo no funciona. Porque si andás desparramado por el piso y decís eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no te va a funcionar. Pablo lo dice porque tenía una trayectoria detrás y una experiencia fuerte con el Espíritu Santo, y lo podía decir porque lo pasaba. Ahora, debemos caminar en la verdad presente de Dios. Esto quiero hablarte en esta mañana. Pablo dice, lo tengo por basura. Cuando Pablo dice, lo tengo por basura, recuerda lo que leímos, ¿no? Vamos a leerlo de nuevo para refrescar un poco la mente. En el verso 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero basura acá, lo que Pablo está hablando de basura, no es el lixo, como dicen los brasileros, el tacho de basura, no. Basura, en este sentido de la palabra, es algo, no es despectivo, sino que es algo que cumplió su función. Cuando nosotros tenemos algo que cumplió su función, ¿qué hacemos? La persona normal no lo guarda en el closet, lo tira a la basura. Hay gente que junta mucho. Cuando llegamos acá y íbamos a las casas a predicar, porque estábamos formando un grupo, el primer grupo en la iglesia, y me acuerdo que íbamos a las casas a orar, y me acuerdo que no podía caminar a veces de tantos muebles que había en la casa. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué tantos muebles? Y después el Señor un día me reveló, me dijo, muchas de estas personas que estaban en sus países no tenían, en sus muebles eran una caja de manzana, entonces ahora compran 2 juegos de sala, 3 juegos de costura.
llenan todo, porque hay un trasfondo, ¿no? Entonces yo lo entendí, porque yo no me decía, ¿por qué está tanta mueble, unos armatostes de mueble y todo, y súper lujoso, toda una cosa? Y yo decía, yo me arreglo con tan poco mueble, ¿no? Pero después entendí porque el Señor me explicó el trasfondo de todo eso, ¿no? Entonces, volviendo al tema de que Pablo dice que lo tenía por basura, no era en algo despectivo, sino que de algo que cumplió su función y está ahí. Entonces, qué importante entender esto, ¿no? Porque el Evangelio es un medio que usa gente para transportarlo. Nosotros transportamos el Evangelio. Por eso que hay países donde te pueden retener la Biblia, pero no te pueden retener el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Y si vos tenés la Biblia impregnada en el Espíritu, porque hay cosas que no están en la Biblia, pero que el Espíritu te da allí, te da la revelación. Están los dones para eso, ¿no? Entonces, es importante entender en este tiempo que somos un vaso que transporta algo gigante. Somos un vaso que transporta la vida, algo gigante, algo inmenso, que es el reino de Dios en nuestra vida. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y todos andaban buscando, ya lo miraban con una corona sentado. No se trata de eso. Cuando el Espíritu Santo les revele el reino, entonces van a poder disfrutarlo, porque el reino no está ni allá ni acá, el reino está acá a través de la revelación de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y en eso estamos, ¿verdad? Entonces la palabra cobra sentido cuando decimos de basura, algo que cumplió su función. A veces nosotros confundimos basura con suciedad. No, Pablo no dice que todo lo ha tenido por sucio, sino por basura. Ya cumplió su función. La ley había cumplido su función en la vida de Pablo y se pasó toda la vida estudiándola. Pero cuando se le revela a Cristo, eso cumplió su función y la va a utilizar como un transporte del antiguo al nuevo pacto. Por eso el Evangelio es el nuevo pacto. Yo debo funcionar con una mentalidad de nuevo pacto en todo lo que yo hago en mi vida. Entonces, mucha gente depende de lo que decimos los predicadores. Y a veces no tomamos la conciencia. Los hijos dependen de lo que hablan los padres. Si no hablas bien, tus hijos van a agarrar la cosa cambiada. Por eso el hecho de ministrar la palabra a los niños. Ministrar la palabra a los niños. Porque si no lo ministramos nosotros, te lo ministra el mundo. Te lo ministran los colegios. Ustedes saben lo que viene ahora en los colegios de Estados Unidos con este tema. Es que impresionante. Entonces tenés que invertir tiempo para ministrar a tus hijos, para que el diablo no se los lleve, no se los coma. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Y dejar de hablar como niño tiene una connotación como la palabra basura. Algo que ya cumplió su etapa. No podemos seguir hablando como niño. Hay gente que no madura en la vida. Vos que lo ves con 50 años y es un niño. Piensa como un niño. No maduró. Ni siquiera las pruebas hicieron madurar a algunos. Fíjense en qué importante, ¿no? Entonces Pablo habla de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad que tenemos los predicadores en el Evangelio para que se oiga bien y no basura. Y hoy hay mucha basura dentro del ambiente cristiano. Se predican muchas cosas basura que no edifican la iglesia. Por eso están los 5 ministerios. En la iglesia, cuando nació la iglesia, en Antioquía, dice que había profetas y maestros, y los profetas y los maestros fueron los que enviaron a Pablo, y de ahí nació el apostolado. O sea que los primeros apóstoles que fueron enviados por profetas. Porque el profeta es un ministerio de edificación. Cuando leemos Efesios 4:11, de los 5 ministerios, es el ministerio profético es el que te nutre de la palabra, el que te predica la verdad, así la cabeza se te explote. Amén. O te vas o te quedás. Pero
Necesitamos ser edificados y para edificar hay que sacar la basura. Aquellas cosas que Gloria a Dios. caducaron. Hay cosas en el Evangelio que ya caducaron y las seguimos todavía diciendo y hablando. ¿Por qué? Porque es como una tradición. No, necesitamos estar en el tiempo que Dios dice que estamos en este momento. Entonces, no transportar el mensaje de Cristo con un vocabulario que ya caducó. La palabra no caduca, pero sí el vocabulario. Mira, hay dos características que se necesitan en una generación que va a cambiar la manera de transportar el Evangelio. Por eso necesitamos, ¿sabe por qué yo me voy a Argentina? Por esto. Porque hay muchas iglesias y el Señor puso esa carga. Porque hay muchas iglesias que están escuchando basura Gloria a Dios. y no la verdad. Entonces hay gente que no confronta el pecado porque si no se le van los diezmos y se le van las ofrendas. Y de eso viven. Pero esa gente no fue llamada. Porque el que fue llamado te va a confrontar con la verdad para edificarte y para salvación. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Así se quede solo. Gloria a Dios. Como náufrago en el mar. Entonces, vamos a tener que demostrar dos frutos muy importantes y necesarios en esta generación. Número uno, ser personas inofendibles. ¿Cuántos se ofenden rápidamente? Amén. Amén. Vamos a tener que ser personas inofendibles. Inofendibles. Piel de rinoceronte. Cuero de camello. Duro. Que no se ofende por nada. Inofendibles. Este es lo que el cuerpo necesita crecer, necesita desarrollar el espíritu. Entonces, personas, no puede ser que a esta altura del partido estemos liberando cristianos por la falta de perdón, echándole los chamucos, como dijo el que vino el viernes. Entonces, necesitamos entender, ¿no? Inofendibles y personas transferibles, personas que transfieran el tesoro inmenso que tenemos como vasos de barro, que es el Evangelio, para ministrar a la gente. Transferible. Yo fui salvo, fui sano y fui puesto en un propósito de Dios para ser transferible. Amén. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Si vas a ser parte de este tiempo, del propósito de este tiempo, tendrás que ser muy lento para ofenderte. Y muy fácil de ser transferible. Porque una de las cosas que hace el vocabulario rancio y la vieja manera de pensar es que vos estás haciendo algo para lo que nunca fuiste llamado. Entonces necesitamos ser entrenados. Hoy hay miles de cristianos en las iglesias que no saben ni los libros de la Biblia. O si la palabra en tal libro y no saben ni dónde está. No conocen la Escritura. Necesitamos ser entrenados en la palabra porque la palabra es la que va a salvar nuestra vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por hablar. Y tener el hábito de leer. Amén. Gloria a Dios. Tener el hábito de leer. A mí nunca me gustó leer. Yo cuando iba al colegio era más burro y me sacaba 0 siempre. Y el Espíritu Santo te trae el hábito. ¿Por qué? Porque las Escrituras son las que te van a dar la vida eterna. Y la palabra dice, Jesús dijo, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Si no conozco la Escritura, no puedo entrar en esa dimensión para que se me revele lo que Dios quiere que se me revele para este tiempo, para estos días. Entonces, necesitamos, por lo tanto, ser inofendibles. Ay, lo que me dijo. ¿Sabe para qué Dios permite las ofensas? Para que te duelan bien. Para hacerte libre. Para que llegue un momento que ya digan lo que digan, a vos no te importa de nada. ¿Por qué? Porque te tornaste un inofendible.
Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Mire, si el hombre y la mujer cristiana son inofendibles, entonces ese matrimonio anda a 10 puntos. Porque vas a entender al otro que está medio tiene la chiripiorca y entonces vas a entenderlo cuando se le cruzan los cables. No vas a ir al choque. Si te casaste y lo aceptaste, el día que estuviste en el altar, yo me llevo esta basura así completa. Cuando dicen gloria a Dios. No, porque a veces nos creemos que somos y el príncipe azul se transformó en un demonio con pluma y con cosas, ¿no? Igual la tía Juanita. Por eso que es muy importante lo que hablamos. Es difícil decirle a una persona equivocadamente, usted es pastor. ¿Quién lo saca de ahí? El tipo ni conoce la Biblia, pero tal vez tiene carisma y tiene unción, y alguien que no entiende nada le dice, usted es pastor. El tipo se subió al pastorado. ¿Quién lo saca de ahí? Es fácil decirle a una persona una cosa, es fácil darle una responsabilidad en la iglesia a alguien si no está maduro. ¿Por qué? Y porque te puede traer problemas. Si no está maduro en su carácter y alguien le llega a decir algo y le mete un... Me estoy expresando, ¿no? Entonces necesitamos entender que para nosotros ser levantados en un ministerio somos probados y aprobados. Probados y aprobados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No es así nomás. Entonces, nosotros sentenciamos a la gente con lo que decimos muchas veces. ¿Verdad? Lo que a veces mal llamamos ministerio. Yo hoy puse algo en el Facebook que se los digo. A veces en la iglesia decimos, el domingo voy a servir al Señor. ¿Qué haces? Bueno, canto alabanza, paso la ofrenda, estoy en la puerta. Eso no es servir al Señor. Eso es servir a una estructura religiosa. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto hace que venimos con eso? Creyéndonos algo que no es. Servir al Señor es la gran comisión. Aleluya. Sí, Señor. Servir al Señor es la gran comisión, es predicar el Evangelio, porque si estas señales seguirán a los que creen. Si yo creo y tengo una experiencia con Dios, voy a predicar el Evangelio, voy a echar fuera a los demonios, voy a sanar a los enfermos, porque estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. Pero si yo no emprendo eso, nunca se va a manifestar. Me acuerdo cuando íbamos a los hospitales primero y yo conté este testimonio, hicimos con 4 abuelitas ahí, yo me metí con ella, otro joven más, íbamos a los hospitales en Buenos Aires, al de oncología, de ahí del cáncer y todo, y íbamos a orar, hasta el leprosario habíamos ido, y fuimos a orar, y bueno, algunos se sanaban, otros se morían. Pero por lo menos empezamos, ¿para qué? Para activar el espíritu y la fe y el don. Porque creemos, si yo creo, vamos a tener que tener testimonio de que yo creo. Entonces voy a empezar a orar y algo va a tener que suceder. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero si yo no hacía eso, nunca iba a hacer eso. Los primeros 3 cancerosos se murieron hasta que uno se sanó. Y cuando se sanó ni yo me lo creí. Dije, ¿se sanó de verdad? Así dicen los colombianos, ¿no? ¿De verdad? Esa manía, ¿de verdad? Y yo dije, wow, entonces me dio fuerza para seguir orando, pero si nunca oras por nadie, si nunca le predicas a nadie, y decís el domingo voy a servir al Señor, no, estás en una estructura religiosa, pero no estás sirviendo al Señor. Servir al Señor es la gran comisión. Gloria a Dios. Por eso le dije antes que tenemos que ser inofendibles. No podemos ofender. Que tenga oído. Gloria a Dios. Lentos al aire. El umbral del dolor, muchas veces, como el umbral de repente de la ofensa, es muy bajo en algunas personas. Por ejemplo, el umbral del dolor en la mujer es más alto, es un ejemplo, es más alto que en el del hombre. A la mujer va al dentista, le sacan una muela y viene con la cara así,
y agarra al nene, lo pone en una teta, hace eso, abre el horno, mete el churrasco, el hombre le sacan una muela y pide 6 días de licencia en el trabajo. Gloria a Dios. Si nosotros tuviéramos que parir, y le decimos al Señor, no, ¿por qué me trajiste a este mundo? Es verdad, ¿no? O sea, tiene el umbral del dolor es más alto. Algunos tienen el umbral de la ofensa muy bajo. Dígale que tiene al lado, 2021, a elevar el umbral de la ofensa. Gloria a Dios. A elevar el umbral de la ofensa. Gloria a Dios. Algunos dicen, no, pero yo no me ofendo. Y a los 2 minutos escuchó algo que no le gustó y... ¿Por qué? Porque es la carnalidad, es la mente carnal, es el hombre adámico ese, que hay que matarlo. Algunos se ofenden más rápido, pero todo el mundo se ofende. Entonces, necesitamos elevar el umbral de la ofensa, elevar el nivel de inofendibilidad. Inofendibilidad. Si vamos a caminar en la verdad presente, no te podés enojar tan rápido. ¿Ustedes vieron los líos que se armaban en las iglesias y que se arman entre la gente? Son todo carnaza común. Sí, cuando hace que... Claro, porque para armar un equipo, entonces pone gente que se ofende, ¿no? Entonces que no están quemados ya, que no están muertos. Entonces, ahí empieza el rollo. Entonces, en vez de tener la iglesia que brille y que tenés el lío adentro, tenés que sacarlo afuera y volverlo a convertir a todo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Se empiezan a criticar, ¿viste? Hacen política, ¿viste? Aquella, ¿viste? Aquel. Y eso no puede estar en la iglesia. No podemos tener una mente tan carnal y ofendernos por cualquier cosa. Entonces hay un proceso para antes de ser enviado y antes de que Dios te suelte un ministerio, tiene que haber un proceso. Y el proceso no es porque el Espíritu y la unción, no, el proceso es con nuestra vida, con nuestro interior, que nos va ahí, moldeando. Mire, hay personas que ya se enojaron y el partido ni siquiera empezó. Estamos en el precalentamiento de esta generación de lo que va a venir. O sea que si te ofendés antes de entrar a la cancha, esto ni siquiera comenzó para esta generación. ¿Saben lo que viene en el mundo? Entonces necesitamos ser cristianos fuertes. Porque si alguien te dice algo y te ofende, el diablo se empieza a matar de risa. Mire Pedro, Pablo, que ellos no coincidían en algunas cosas, porque Pablo había sido regenerado en su mente para los gentiles y Pedro era súper judío. Entonces chocaban, pero nunca dividieron el cuerpo. Nunca rompieron el cuerpo. ¿Me está entendiendo? Y tenían sus problemas de carácter y todo, pero eran tratados, pero habían puesto a Cristo. ¿Viste lo que dice Pablo acá? Lo he dejado todo y lo he perdido todo y lo he dejado todo por basura, por encontrarme en Él. Por encontrarme en Él. ¿Cuántos se van a encontrar en Él en el 2021? Para encontrarme en Él, para el conocimiento de Él en nuestra vida. Entonces, si vamos a probar nuestro nivel de inofendibilidad, debemos examinar las palabras que usamos. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, estaba de moda la canción de Bonilla, que después la cantó Marcos Witt. Eran 100 ovejas. ¿Recuerdan? ¿La conocen? ¿La conocen? ¿Cuánto la conocen? Las 99 las dejó en el aprisco. Mentira, las dejó en el desierto. Eso lo inventó Bonilla. Las dejó en el desierto. Por eso que hay una mentalidad de aprisco en la iglesia. Hasta que yo encontré, yo la cantaba y cuando me emocionaba y hasta me partía las lágrimas hasta que fui a la Biblia y encontré que nunca las dejó en el aprisco. Las dejó en el desierto. Por eso que solo en el aprisco el que la grabó, ¿no?
Aquí vamos a tener que cortar cosas por lo sano en lo que hablamos. No dice en el aprisco, en el desierto. Y las palabras no son inocentes. La diferencia en dejar 99 ovejas en un aprisco y 99 ovejas en el desierto, esa es la mentalidad pastoral. Hoy en día, por eso si el pastor viaja, oigo, escúcheme, si el pastor viaja un fin de semana a predicar afuera, lo que sea que lo invitan, y va y es bendecido y le dan su ofrenda y todo, cuando viene el pastor, llama a la secretaria. Hola, tenemos que pagar mañana la cuenta. ¿Qué tal las ofrendas, los diezmos? Y está lo que no, si no está el pastor no voy. Mentalidad de aprisco. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Y la iglesia no fue diseñada con una mente pastoral, fue diseñada con una mente apostólica y profética. Amén. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces esto es importante. Esto es importante. ¿Por qué? Porque usted no necesita de mí, ni de ningún pastor. Usted necesita de Cristo. Y su responsabilidad es buscar a Dios para que Dios le active la fe, le desarrolle la fe, tenga el conocimiento de Él y pueda hacer la obra de Dios para lo cual fue llamado. Cuando dicen gloria a Dios. Entonces, es importante entender, la mentalidad de aprisco las deja todas en el aprisco encerrada, para que no se vayan de la iglesia. Algunos, acá está tu bendición. Si te vas de acá, no te va a ir bien. Y te la manda de tamulinas. Hay pastores que dicen eso. Yo conocí pastores que le rompían el bautismo a la gente que traía de otra iglesia. No, si vas a estar acá y sos miembro de acá, y lo rebautizás. Entonces, eso es lo que hay. Yo le hablo de esto para que usted vaya sabiendo, ¿no?, de lo que se vive hoy dentro del Evangelio. Entonces necesitamos una reforma en el Evangelio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que ya está en camino. Ya está en camino. El Señor dice que las 99 estaban en el desierto. Esa eran ovejas ninja, hermano. Peleaban contra leones. Yo me acuerdo cuando me convertí que el pastor me hablaba, a veces se paraba adelante y decía, acá hay 100 guerreros acá, o hay 200 guerreros acá. Y vos te sentías hay cientos guerreros acá. Decía, van a empezar a echar fuera a los demonios. Nos delegaba la autoridad, nos delegaba el poder. Ojalá los pastores hoy fueran así, no ser a la gente traerla a la dependencia pastoral, sino activarlas para el propósito, para que desarrollen lo sobrenatural, el poder de Dios en su vida. Eso es el Evangelio, para todo aquel que cree. Si no crees, ni el pastor te puede ayudar. Si no crees, nadie te puede ayudar, porque que va a hacer que actives tu vida para este tiempo del que viene, y acuérdense lo que le digo, 2021, lo que viene en adelante, vas a tener que estar activado en el Espíritu, vas a tener que orar. Vas a tener que orar más de lo que orabas ahora en el 2020. En 2021 hay que orar más, hay que buscar más, porque necesitamos más unción para atravesar lo que viene. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. La basura que durante años nos enseñaron debe de ser reformada. ¿Por qué? Porque si no hay una mentalidad en la iglesia de la que estoy hablando en esta mañana, aparece Absalón. Cuando tenés un redil de aprisco, aparece Absalón, que es el que le dividió, el hijo que le dividió el reino a David. Hay muchos Absalones, por eso hay muchas iglesias en la ciudad. Hay muchos Absalones dividiendo ministerios, porque a veces se hacen cargo ellos de un llamado que no obtuvieron, y entonces te abren una iglesia a otro lado porque no les gustó lo que el pastor, o se aburrió del pastor o lo que fuera, entonces te abren Absalón, rompen el cuerpo. Una vez fui acá al consejo pastoral, que hacía tiempo que no iba, y no conocía a nadie.
de los pastores. Digo, ¿qué pasa acá? Gente nueva que vienen de divisiones, que dividen la iglesia. Entonces Dios no puede bendecir eso. Dios no puede bendecir eso, porque eso es romper el cuerpo. Dios no lo puede bendecir. Ese no es el evangelio. Eso es un loco que quiere ser un ministro y lo que fuera y hace eso. Pero no es el evangelio. Pero si tenés un redil de desierto, Absalón no aparece. Cuando hay un montón de gente que no piensa, aparece Absalón. Por eso nosotros necesitamos hacer que la gente piense. Por eso la palabra de revelación hace que la gente se piense, que se despierte. Que diga, esta es la iglesia. Este es el diseño de la iglesia, no lo que me vendieron. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, en ese diseño está la unción, está el respaldo de Dios, porque, oiga, todo tiene un diseño. ¿El matrimonio tiene un diseño? ¿Dios bendice un matrimonio que esté fuera del diseño? No. ¿Dios no bendice algo que esté fuera del diseño de la finanza de Dios? No. ¿Dios bendice la iglesia fuera del diseño? No. Por eso es importante entender lo que Dios estableció. Iglesia de Aprisco, un pastor que piensa y 99 que no. Por eso lo apostólico le devuelve el cerebro a la gente. Usted a veces puede preguntarse, ¿cuándo estoy al frente de un apóstol escuchando la palabra? Cuando le devuelve el cerebro. Cuando usted está en una iglesia apostólica, cuando la iglesia, ¿sabe cuándo? Cuando le devuelve a usted los hijos que usted quiere dejar en la iglesia. Ay, yo me congrego acá porque acá hay reunión para adolescentes, reunión para jóvenes. Hay esto, hay el otro. Y le hacen cargo a la iglesia para que le eduque los hijos. No, los hijos los tenés que educar vos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros acá lo que hacemos es ponerle la palabra, hacemos lo que vos no haces en tu casa. Gloria a Dios. Sí, Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero esto es para toda la iglesia, ¿eh? Entonces hay gente que yo me congrego acá y sí, pero ahí no hay palabra, ahí no hay liberación, ahí no hay esto, ahí no hay el otro. Sí, pero me queda cómodo porque los niños y esto y que el otro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros necesitamos levantar esta generación para traer la verdad presente de Dios a este tiempo. ¿La perdimos? Necesitamos recuperar. Porque el trabajo de un padre y de una madre es enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Aparte la iglesia. Hay iglesias que mantienen entretenimiento. Hay iglesias que parece que la obra de teatro, ¿no? Este sábado esto, el domingo lo otro. Todo para que la gente se entretenga. Nosotros no estamos para entretener a la gente, estamos para edificarla. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Si yo no lo edificara, a mí me molestaría y me sentiría mal de vivir de los diezmos. Gloria a Dios. Para esto fui llamado, siempre viví del ministerio y nunca me faltó nada. Y vengo de muchos años y siempre el Señor estuvo ahí. Y cuando no tenía alimento, venían los hermanos que allá en Arrecife y me traían una camioneta a la iglesia llena de cajas de tomate y de esto y de otro. Nunca me faltó nada. Porque el Señor me llamó, entonces el que llama paga. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero yo me sentiría mal si le predico a su ánimo para que usted se sienta bien y todo el rollo. No, le tengo que predicar la verdad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.